Libro de Judith. Introducción. El libro de Judith es uno de los libros llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento porque no forman parte del canon judío, aunque la Iglesia lo consideró canónico desde antiguo. La clave teológica del libro se encuentra en la oración de Judith. El que ha querido seducir a Israel llevándolo a la idolatría es seducido y vencido. En cambio, los que son cumplidores de sus compromisos con Dios pueden contar siempre con la fidelidad del Señor como punto de apoyo. Todo el escrito transmite un mensaje de esperanza en el Dios de Israel, que conduce la historia de su pueblo. Judith simboliza la fe mientras que Holofernes es prototipo de la fuerza. Judith no posee armas ni destreza en su manejo, pero no le falta energía gracias a su confianza en Dios. La confrontación entre ambos es paradigma del contraste entre los que confían en el poderío humano y los que esperan en Dios. Capítulo 1. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive en los días de Arfaxad, que reinó sobre los medos en Ecbatana. Y construyó alrededor de Ecbatana una muralla de 70 codos de alto y 50 codos de ancho con piedras de cantera, cada una de 3 codos de ancho y 6 codos de largo. Levantó las torres sobre las puertas de la muralla hasta una altura de 100 codos a partir de una base de 60 codos de anchura. Abrió puertas en la muralla con una altura de 70 codos y con una anchura de 40 codos para permitir la salida de su poderoso ejército y el desfile de su infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura, es decir, la llanura que está en el territorio de Ragau. Se reunieron para la batalla todos los habitantes de la montaña y todos los que viven a orillas del Éufrates, del Tigris y del Hidaspes, y en los llanos de Arioc, rey de los Elimeos. Se reunieron muchos pueblos para luchar al lado de los hijos de Queleud. Nabucodonosor, rey de los asirios, envió mensajeros a todos los habitantes de Persia y de Occidente, a los que vivían en Cilicia, Damasco, en el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que estaban en la costa y a los pueblos del Carmelo, Galaad, la Galilea superior y la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y de sus ciudades, a los habitantes del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Quelús y Cadés, hasta el río de Egipto, Tafnes, Ramsés y toda la tierra de Gosen, más allá de Tanis y Memfis. Envió mensajeros a todos los habitantes de Egipto hasta llegar a las regiones de Etiopía. Pero todos los moradores de toda la tierra despreciaron la palabra de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se reunieron con él en la batalla, ya que no le temían, sino que les parecía un hombre que estaba solo, y devolvieron sus mensajeros de vacío y deshonrados. Nabucodonosor se llenó de cólera contra toda esta tierra, y juró por su trono y por su reino que se vengaría de todas las regiones de Cilicia, Damasco y Siria, exterminándolas al filo de su espada, y de todos los habitantes de la tierra de Moab, con los amonitas de toda Judea y de los que vivían en Egipto hasta la región de los 2 mares. El año 17 desplegó su ejército contra el rey Arfaxad, venció en la batalla y puso en fuga todo el ejército de Arfaxad, a toda la caballería y todos los carros. Se adueñó de sus ciudades y de Ecbatana, apoderándose de sus torres, saqueando sus plazas y convirtiendo su hermosura en vergüenza. Capturó a Arfaxad en las montañas de Ragau, lo mató a golpe de lanza y lo eliminó para siempre. Luego regresó con todo su ejército aliado, una considerable muchedumbre de guerreros.
él y su ejército, permanecieron allí descansando y divirtiéndose durante 120 días. Capítulo 2. El año 18º, el día 22 del primer mes, Nabucodonosor, rey de los asirios, resolvió tomar su venganza tal como había prometido. Convocó a todos sus servidores y a todos los nobles. Les hizo partícipes de sus decisiones secretas hasta colmar con sus palabras toda la maldad de la tierra. Ellos decidieron que todos los hombres que no habían obedecido su decreto debían ser exterminados. Y entonces Nabucodonosor, rey de los asirios, cuando terminó la reunión del consejo, llamó a Holofernes, comandante supremo de sus fuerzas, el segundo después de él, y le dijo: «Esto dice el gran rey, el señor de toda la tierra. En cuanto salgas de mi presencia, tomarás contigo hombres seguros por su valor y por su fuerza, 120.000 de infantería y muchos caballos con 12.000 hombres de caballería. Saldrás a enfrentarte contra toda la tierra de Occidente, porque no secundó mi palabra. Les ordenarás que preparen tierra y agua, porque vendré enojado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mi ejército, entregándolos como botín a los soldados. Sus heridos llenarán los valles de sus regiones, y todo torrente y todo río quedarán repletos de sus muertos hasta desbordarse. Y conduciré a sus prisioneros hasta el extremo de la tierra. Tú, cuando te marches, te apoderarás para mí de toda su región. A los que se te rindan, custódialos hasta el día de su castigo. Pero no tengas compasión alguna de los que no te escuchen. Entrégalos a la muerte y al saqueo en toda tu tierra. Por mi vida y por el poder de mi reino, lo he dicho y mi mano lo ejecutará. Tú no te olvides de ninguna de las palabras de tu Señor, sino cumple punto por punto lo que te he mandado y no te demores en ponerlas en práctica». Cuando Holofernes se retiró de la presencia de su Señor, convocó a todos los generales, capitanes y oficiales del ejército asirio. Tal como le había mandado su Señor, reunió y alistó para sus tropas hombres selectos, 120.000 soldados y 12.000 arqueros de a caballo, que dispuso como a una multitud en orden de combate. Tomó una gran cantidad de camellos, asnos y mulas para los suministros, un sinnúmero de ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento, muchas provisiones para cada hombre y abundante oro y plata de la casa del rey. Después salió con todo su ejército para preparar el viaje del rey Nabucodonosor y cubrir toda la superficie de la tierra de Occidente con sus carros, caballos e infantes escogidos. La multitud que se les juntó era tan numerosa como las langostas y como la arena de la tierra, pues era una muchedumbre incalculable. Recorrieron en 3 días de camino desde Nínive hasta la llanura de Bectiled, donde asentaron el campamento cerca de la montaña que está a la izquierda de la Cilicia superior. Holofernes tomó todo su ejército, la infantería, los caballos y los carros, y de allí se dirigió hacia las montañas. Asoló la región de Fud y de Lud, y saqueó a todos los hijos de Rasis, y a los ismaelitas que viven en la región del desierto al sur de Queleón. Cruzó el Éufrates, atravesó Mesopotamia y destruyó todas las ciudades poderosas situadas a orillas del torrente Abroná hasta llegar al mar. Ocupó las montañas de Cilicia y después de derrotar a todos los que se le resistían, llegó hasta las fronteras de Jafet, al sur, frente a la región de Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus establos. Durante los días de la siega del trigo, bajó a la llanura de Damasco y quemó todos sus campos, exterminó los rebaños y las manadas, saqueó sus ciudades, asoló sus llanuras y mató a espada a todos sus jóvenes. El miedo y terror hacia él invadió a los habitantes de la costa, a los que viven en Sidón y Tiro, a los que moran en Sur y Oquina, y a todos los habitantes de Yamnia.
Los habitantes de Azoto y de Ascalón se llenaron también de un gran temor. Capítulo 3. Le enviaron mensajeros de paz diciendo: Nosotros, siervos de Nabucodonosor el gran rey, nos ponemos delante de ti. Haz de nosotros lo que te parezca mejor. Te ofrecemos nuestras casas, todos nuestros lugares, todos los campos de trigo, los rebaños de ovejas y vacas y todas las majadas que están en medio de nuestras tiendas. Haz con ellos lo que te parezca. Aquí tienes también nuestras ciudades y sus habitantes. Son siervos tuyos. Ven y trátalas como te parezca mejor. Fueron pues los mensajeros a Holofernes y le refirieron estas palabras. Él bajó a la región de la costa con su ejército y ocupó las ciudades fortificadas de las que reclutó hombres selectos para su campaña de guerra. Aunque los habitantes y toda la región de alrededor le recibieron con coronas, coros y tambores, él destruyó todos sus campos y taló sus bosques sagrados, y se dedicó a eliminar todos los dioses de aquellas tierras, para que todas las poblaciones solo adoraran a Nabucodonosor, y todas las lenguas y las tribus lo invocaran como un dios. Luego llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotaim, que está delante de la Sierra Grande de Judea, y asentó el campamento entre Gabá y la ciudad de los escitas, donde permaneció un mes mientras reunía suministros para su ejército. Capítulo 4. Los hijos de Israel que vivían en Judea oyeron todo lo que Holofernes, comandante supremo de Nabucodonosor, rey de los asirios, había hecho a las naciones gentiles y cómo había expoliado todos sus templos y los había destruido. Se llenaron de un grandísimo temor por su llegada y se angustiaron por Jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco tiempo que habían vuelto de la cautividad y de que todo el pueblo judío se hubiera reunido de nuevo y que hubieran sido consagrados los vasos, el altar y el templo después de la profanación. Así pues, enviaron mensajeros a toda la región de Samaria, a Cona, a Betorón, a Belmaín, a Jericó, a Cobá, a Esora y al valle de Salem. Fortificaron todas las cumbres de los montes más altos y rodearon de murallas los pueblos que allí estaban. Además, reunieron alimentos en previsión de una guerra, gracias a que sus campos habían sido segados poco antes. El sumo sacerdote Joaquín, que se encontraba en aquellos días en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestaim, que está frente a Esdrelón en la zona de la llanura cerca de Dotaim, para que ocuparan los accesos a la región montañosa, porque a través de ellos se entraba en Judea, y era fácil detener a los que subían, dada la estrechez del paso que obligaba a todos los hombres a ir de dos en dos. Los hijos de Israel actuaron como les había mandado Joaquín, el sumo sacerdote, y el consejo de los ancianos de todo el pueblo de Israel, que se encontraba en Jerusalén. Todo israelita clamó a Dios con gran insistencia, y se humilló profundamente. Ellos con sus mujeres, sus niños, sus animales, con todos los forasteros, los jornaleros y los esclavos, se ciñeron vestidos de saco. Todo Israel y toda mujer y todos los niños que vivían en Jerusalén se postraron ante el templo, se cubrieron la cabeza de ceniza y se pusieron vestidos de saco en presencia del Señor. Cubrieron de saco también el altar y clamaron al Dios de Israel, todos a una con insistencia, pidiendo que sus hijos no fueran entregados al saqueo, ni las mujeres al pillaje, ni las ciudades de su heredad a la destrucción, ni el santuario a la profanación y al oprobio, con regocijo de los gentiles. El Señor escuchó sus voces y miró su sufrimiento. Mientras,
El pueblo siguió ayunando durante muchos días en toda Judea y Jerusalén, delante de los santuarios del Señor Todopoderoso. Joaquín el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes que estaban en presencia del Señor, y los que servían al Señor, ceñidos con ropas de saco, ofrecían el holocausto perenne, las ofrendas votivas y los sacrificios voluntarios del pueblo. Con los turbantes cubiertos de ceniza, clamaban al Señor con toda su fuerza para que protegiera a toda la casa de Israel. Capítulo 5. Cuando Holofernes, jefe supremo del ejército de Asur, fue informado de que los hijos de Israel se habían preparado para la guerra, habían cerrado las entradas de la sierra, fortificado todas las cumbres de los montes más altos y levantado barreras en las llanuras, se llenó de ira y convocó a todos los príncipes de Moab, a los capitanes de Amón y a los gobernadores de la costa, y les dijo: Decidme, hijos de Canaán, ¿quién es este pueblo que vive en las montañas y cuáles son las ciudades en que habita? ¿Cuál es el poderío de su ejército? ¿En quién ha confiado su poder y su fuerza? ¿Qué rey domina sobre él y manda sobre sus soldados? ¿Y por qué solo ellos rehusaron salir a mi encuentro entre todos los habitantes de Occidente? Agior, comandante de todos los amonitas, le respondió: Escuche, mi señor, las palabras de la boca de tu siervo, pues yo te revelaré la verdad sobre este pueblo que habita en estas montañas y está cerca de ti. De la boca de tu siervo no saldrá ninguna mentira. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio vivieron en Mesopotamia porque no quisieron adorar a los dioses que sus padres tenían en la tierra de los caldeos. Así pues, se apartaron del camino de sus progenitores y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido, y fueron arrojados de la presencia de sus dioses y tuvieron que huir a Mesopotamia, donde permanecieron mucho tiempo. Sin embargo, su Dios les mandó que abandonaran la tierra donde residían y se dirigieran a la tierra de Canaán. Se establecieron allí y se enriquecieron con oro, plata y gran cantidad de ganado. Después, cuando el hambre asoló toda la tierra de Canaán, bajaron a Egipto, y mientras tuvieron alimento, residieron allí, y se hicieron tan numerosos que no se podía contar su descendencia. Pero el rey de Egipto se levantó contra ellos y los explotó con el duro trabajo de hacer ladrillos. Los humillaron y los trataron como esclavos. Entonces imploraron a su Dios, que hirió toda la tierra de Egipto con plagas incurables, y los egipcios los arrojaron de su presencia. Dios secó el mar Rojo delante de ellos y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto. Vivieron en la tierra de los amorreos y aniquilaron con su poder a todos los gesbonitas. Una vez atravesado el Jordán, se apoderaron como herencia de toda la región montañosa. Arrojaron de su presencia a los cananeos, los pereceos, los jebuseos, los de Siquem y todos los girgaseos, y vivieron allí mucho tiempo. Mientras no pecaron delante de su Dios, tuvieron prosperidad, porque con ellos está un Dios que odia la injusticia. Pero cuando abandonaron el camino que Dios les había establecido, sufrieron tremendas derrotas en muchas guerras y fueron conducidos cautivos a una tierra ajena. El templo de su Dios fue reducido a pavesas y sus ciudades cayeron en poder de los enemigos. Ahora han vuelto a su Dios y han subido desde todos los lugares donde habían sido dispersados. Se han apoderado de Jerusalén, donde está su santuario, y han vuelto a poblar la región de la sierra que estaba desierta. Ahora pues, Señor y dominador, si este pueblo comete alguna falta y peca contra su Dios, si comprobamos que existe esa ofensa, subamos y luchemos contra ellos. Pero si en ellos no se encuentra iniquidad, pase de largo mi Señor. No vaya a ser que su Señor y su Dios sea su escudo
y nosotros seamos humillados delante de toda la tierra. Entonces, cuando Ahior terminó de pronunciar estas palabras, se levantó un murmullo entre todo el pueblo que rodeaba la tienda. Los oficiales de Holofernes y todos los habitantes de la costa y de Moab afirmaron que había que matarle. No tenemos miedo de los hijos de Israel, porque es un pueblo sin el valor ni la fuerza necesaria para una lucha encarnizada. Subamos pues y serán devorados por todo tu ejército, soberano Holofernes. Capítulo 6. Cuando los hombres que rodeaban el consejo se tranquilizaron, Holofernes, comandante supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior delante de todo el pueblo de los extranjeros y de todos los moabitas: ¿Quién eres tú, Ahior, y quiénes los mercenarios de Efraín, para profetizar entre nosotros como has hecho hoy, y decir que no debemos luchar contra la descendencia de Israel, porque su Dios los protegerá? ¿Qué Dios hay sino Nabucodonosor? Este enviará su poder y los aniquilará de la faz de la tierra, y su Dios no podrá salvarlos. Nosotros, siervos suyos, los golpearemos como a un solo hombre, y no podrán resistir el ímpetu de nuestros caballos. Con ellos los destruiremos, y sus montes se emborracharán de su sangre, sus llanuras se llenarán con sus muertos, y la huella de sus pies no podrá resistir ante nuestra presencia. Serán totalmente destruidos. Esto dice el rey Nabucodonosor, el señor de toda la tierra, porque habló, y las palabras que pronunció no caerán al vacío. En cuanto a ti, Ahior, mercenario de Amón, tú que has pronunciado estas palabras en el día de tu desgracia, ya no verás más mi rostro desde hoy hasta que tome venganza sobre la gente que salió de Egipto. Entonces, cuando regrese, la espada de mi ejército y la muchedumbre de mis siervos atravesará tus costados y caerás en medio de sus heridos. Mis siervos te llevarán a la montaña y te abandonarán en una de las ciudades del camino. No morirás hasta que no seas aniquilado con ellos. Y si de verdad en el fondo de tu corazón todavía confías en que no serán capturados, no tienes por qué mostrarte tan abatido. He dicho, ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Holofernes mandó a los siervos que estaban en su tienda que detuvieran a Ahior y lo llevaran a Betulia para entregarlo a los hijos de Israel. Sus siervos, después de haberlo detenido, lo sacaron fuera del campamento a la llanura. De allí subieron a la región de la montaña hasta los manantiales que estaban debajo de Betulia. Cuando los defensores de la ciudad los vieron acercarse a la cumbre del monte, agarraron sus armas y salieron de la ciudad hacia la cumbre del monte. Y todos los honderos iban ocupando los caminos de subida mientras lanzaban piedras contra ellos. Entonces aquellos, acercándose a la falda del monte, atajaron a Ahior y lo dejaron abandonado a los pies del monte. Después volvieron a su señor. Los hijos de Israel bajaron de su ciudad y se le acercaron. Luego lo soltaron y se lo llevaron a Betulia para presentarlo a los jefes de su ciudad, que en aquellos días eran Ocías, hijo de Micá, de la tribu de Simeón, Cabris, hijo de Gotoniel, y Carmis, hijo de Melquiel. Reunidos todos los ancianos de la ciudad, todos sus jóvenes y todas las mujeres, se dirigieron corriendo a la asamblea. Colocaron a Ahior en medio de todo el pueblo, y cuando Ocías le preguntó qué era lo que había pasado, Ahior les refirió las palabras del consejo de Holofernes y todo lo que había dicho en medio de los príncipes de los asirios, así como todas las graves amenazas de Holofernes contra la casa de Israel. Entonces todo el pueblo se postró y adoraron a Dios y clamaron diciendo: Señor Dios del cielo, ten en cuenta su soberbia, apiádate de la humilde condición de nuestra raza y mira el rostro de los que se han santificado por ti en este día. Consolaron pues a Ahior y le colmaron de elogios. Ocías lo sacó de la asamblea,
lo recibió en su casa, ofreció una cena a los ancianos y durante toda aquella noche invocaron la ayuda del Dios de Israel. Capítulo 7. Al día siguiente, Holofernes ordenó a todo su ejército y a todos sus aliados que movieran el campamento contra Betulia, que ocuparan las subidas de la región de la montaña y que entablaran batalla contra los hijos de Israel. Así pues, aquel día, todos los hombres hábiles entre ellos se pusieron en marcha. La fuerza de su ejército era de 170.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes, sin contar los que custodiaban las provisiones y los hombres que iban a pie con ellos, una multitud muy grande. Acamparon en el valle cerca de Betulia, junto a la fuente, y se desplegaron a lo ancho entre Dotaim y Belbaim, y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está delante de Esdrelón. Cuando los hijos de Israel vieron tal multitud, se llenaron de espanto, y cada uno decía a su vecino: «Estos van a destruir la superficie de la tierra, y ni los montes elevados, ni los valles, ni los collados podrán soportar su peso». Cada uno de ellos tomó sus armas, encendieron hogueras en lo alto de las torres, y permanecieron en vela durante toda aquella noche. Al día siguiente, Holofernes hizo que toda su caballería desfilara delante de los hijos de Israel en Betulia. Inspeccionó los accesos de la ciudad, recorrió los manantiales de agua y los ocupó, puso allí guarniciones de soldados, y él se volvió donde su tropa. Entonces los comandantes de los hijos de Esaú, los capitanes del pueblo de Moab y los generales de la región de la costa se le acercaron y le dijeron: «Que nuestro señor escuche un consejo para que no le ocurra una desgracia a tu ejército. Verdaderamente este pueblo de los hijos de Israel no confía en sus lanzas, sino en la altura de los montes en los que vive, porque no es fácil acercarse a las cumbres de sus montañas. Por eso, Señor, si no quieres que caiga ni un solo hombre de tu pueblo, no pelees contra ellos como se suele hacer en batalla a campo abierto. Aguarda en tu campamento con todos los hombres de tu ejército. Que tus siervos conquisten el manantial de agua que brota al pie del monte, porque de él se abastecen todos los habitantes de Betulia. Así la sed los destruirá y entregarán su ciudad. Nosotros y nuestra gente subiremos a las cumbres de los montes vecinos, asentaremos allí el campamento y colocaremos centinelas para que no pueda salir de la ciudad ningún hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos desfallecerán a causa del hambre, y antes de que les alcance la espada, caerán al suelo en las plazas donde viven. Los castigarás con un duro castigo, porque se rebelaron y no se presentaron ante ti en son de paz». Estas palabras agradaron a Holofernes y a todos sus ministros, así que mandó que se hiciera como habían dicho. Desplazó el campamento de los amonitas con 5.000 hombres de los asirios, los instaló en el valle y se apoderaron de las aguas y de las fuentes de los hijos de Israel. Entonces los edomitas y los amonitas subieron, se colocaron en la zona montañosa delante de Dotaim y enviaron sus destacamentos al sur y al oriente frente a Egrebel, cerca de Cus, a orillas del torrente Mocmur. El resto de las fuerzas asirias se colocó en la llanura, cubriendo toda la superficie de la tierra. Sus tiendas y sus suministros formaban un campamento enorme, una multitud numerosísima. Entonces los hijos de Israel elevaron una súplica al Señor su Dios, porque su espíritu se encontraba abatido, pues todos sus enemigos los rodeaban y no podían huir de su cerco. El campamento asirio al completo, los infantes, los carros y los caballos, mantuvo el cerco durante 34 días, de modo que todos los habitantes de Betulia se quedaron sin ninguna reserva de agua. Los aljibes se vaciaron y no pudieron saciar su sed ni un solo día, porque solo se les permitía beber con restricciones.
Sus niños desfallecían. Las mujeres y los jóvenes estaban agotados a causa de la sed y se desmayaban en las plazas de la ciudad y en los pasos de las puertas. En ellos no quedaba ya fuerza alguna. El pueblo al completo, jóvenes, mujeres y niños, se reunió donde estaban Ocías y los príncipes de la ciudad, y se lamentó a grandes voces delante de todos los ancianos. Que Dios juzgue entre vosotros y nosotros por habernos causado tanta desgracia, al no haber querido negociar la paz con los asirios. En este momento no hay quien nos ayude. Dios nos ha entregado en sus manos para que nos postremos delante de ellos a causa de la sed y de una gran desolación. Llamadlos y entregad toda la ciudad como botín al pueblo de Holofernes y a todo su ejército. Preferimos ser su presa, pues, aunque seamos sus esclavos, viviremos y no tendremos que ver con nuestros propios ojos la muerte de nuestros niños, ni cómo nuestras mujeres y nuestros hijos pierden la vida. Que el cielo, la tierra y nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, os sean testigos para que no se hagan realidad estas palabras en el día de hoy. Entonces, en medio de la asamblea, todos a una se pusieron a proferir grandes lamentos clamando al Señor Dios con fuerte voz. Pero Ocías les dijo: Hermanos, tened confianza. Resistamos todavía 5 días, pues en esos días nuestro Dios hará que su misericordia vuelva sobre nosotros y no nos abandonará nunca. Sin embargo, si transcurren estos días sin que nos llegue ninguna ayuda, haré como decís. Luego despidió al pueblo y lo hizo volver a sus puestos, a las murallas y a las torres de su ciudad. A las mujeres y a los niños los envió a sus casas, pero la ciudad permanecía abatida. Capítulo 8. En aquellos días oyó todo esto Judith, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Ociel, hijo de Elquía, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Aquitob, hijo de Elías, hijo de Quelquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su marido Manasés, de su misma tribu y de su misma familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Pues mientras vigilaba a los que ataban las gavillas en el campo, sufrió una insolación en la cabeza, cayó enfermo en cama y falleció en Betulia, su ciudad, y lo enterraron junto a sus padres en el campo que está entre Dotaim y Balamón. Judith permanecía viuda en su casa desde hacía 3 años y 4 meses. Se había construido una tienda en la azotea de su casa. Se había ceñido la cintura de saco y llevaba los vestidos de viuda. Ayunaba todos los días de su viudez menos las vigilias de los sábados, y los sábados las vigilias de los novilunios, y los novilunios las fiestas, y los días de regocijo de la casa de Israel. Era de buena apariencia y muy hermosa. Además, su marido Manasés le había dejado oro, plata, esclavos, esclavas, rebaños y campos de los que se ocupaba. No había nadie que pudiese hablar mal de ella, pues tenía un gran temor de Dios. Judith se enteró de que el pueblo murmuraba contra el jefe de la ciudad, porque se encontraban desfallecidos por la escasez de agua. También escuchó todos los discursos que les dirigió Ocías, y cómo les prometió que entregaría la ciudad a los asirios después de 5 días. Envió pues a su doncella, la que se encargaba de todos sus bienes, y llamó a Ocías, Cabris y Carmis, los ancianos de su ciudad. Cuando ellos vinieron, ella les dijo: Escuchadme, jefes de los habitantes de Betulia. ¿No son rectas las palabras que habéis pronunciado hoy delante del pueblo mediante el juramento interpuesto entre Dios y vosotros, de que entregaréis la ciudad a nuestros enemigos si mientras tanto el Señor,
no os manda una ayuda. Porque, ¿quiénes sois vosotros para tentar a Dios y poneros en su lugar entre los hijos de los hombres? Vosotros que tentáis al Señor Todopoderoso, que nunca entenderéis nada, ni conoceréis en profundidad el corazón del hombre, ni los razonamientos de su mente, ¿cómo os atrevéis a sondear a Dios, que hizo todas las cosas, a conocer su pensamiento y a comprender sus razonamientos? No, hermanos, no provoquéis la ira del Señor nuestro Dios, porque aunque haya establecido no enviarnos ayuda en los 5 días, tiene suficiente poder para protegernos o destruirnos ante nuestros enemigos cuando quiera. Así que no pretendáis exigir garantías a la voluntad del Señor nuestro Dios, pues a Dios no se le puede amenazar como a un hombre, ni se le puede exigir como a un hijo de hombre. Por tanto, en espera de su protección, supliquémosle que nos ayude, porque escuchará nuestra voz si es de su agrado. Pues no surgió en nuestra estirpe ni hay entre nosotros hoy ninguna tribu, ni familia, ni pueblo, ni ciudad que adore a unos dioses hechos por manos humanas, como sucedió en los primeros tiempos. Por esto nuestros padres fueron entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron miserablemente delante de sus enemigos. En cambio, nosotros no conocemos otro Dios que no sea Él. Por esto esperamos que no dejará de velar por nosotros ni por nuestra gente. Porque si somos conquistados, también será conquistada toda Judea, y nuestro santuario será saqueado. Dios hará responsable a nuestra sangre de su profanación. Y cuando estemos cautivos en medio de los paganos, recaerá sobre nuestra cabeza la matanza de nuestros hermanos, la cautividad del país y la desolación de nuestra heredad, siendo motivo de escándalo y de desprecio para los que sean nuestros dueños. Nuestra esclavitud no recibirá ningún favor, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en ignominia. Ahora pues, hermanos, demostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros, que la seguridad del santuario, del templo y del altar está en nuestras manos. Demos gracias al Señor nuestro Dios por todo esto, ya que nos pone a prueba como a nuestros padres. Acordaos de todo lo que le hizo a Abraham, de cómo probó a Isaac y lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando apacentaba las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Porque el Señor no nos ha probado con fuego como hizo con aquellos para probar su corazón, ni se ha vengado de nosotros, sino que a los que se encuentran cerca de Él, los corrige con severidad para que estén alerta. Ocías le replicó: todo lo que has dicho, lo has hecho con un corazón recto. No hay quien se pueda oponer a tus palabras. Tu sabiduría no solo es admitida hoy, sino que desde el comienzo de tus días todo el pueblo conocía tu cordura, porque es recta la disposición de tu corazón. Sin embargo, el pueblo, consumido por la sed, nos ha obligado a actuar así y a comprometernos con un juramento que no quebrantaremos. Pero como eres una mujer piadosa, reza por nosotros para que el Señor nos envíe la lluvia necesaria para que se llenen nuestros aljibes y no nos muramos de sed. Judith entonces les dijo: escuchadme. Voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestro pueblo. Vosotros permaneced en la puerta esta noche, yo saldré con mi doncella, y el Señor por mi mano visitará a Israel en los días que habéis puesto como plazo para entregar la ciudad a nuestros enemigos. Sin embargo, no tratéis de averiguar lo que voy a hacer porque no os voy a decir nada hasta que se cumplan mis planes. Ocías y las demás autoridades le replicaron: vete en paz y que el Señor Dios esté delante de ti para castigar a nuestros enemigos. Después salieron de la tienda y cada uno volvió a sus puestos. Capítulo 9.
Judith cayó rostro a tierra, derramó ceniza sobre su cabeza y puso al descubierto el saco con el que iba vestida. Y a la misma hora que en Jerusalén, en el templo del Señor, se ofrecía el incienso de aquella tarde, Judith clamó con gran voz al Señor diciendo: Señor Dios de mi padre Simeón, que pusiste en su mano una espada para castigar a los extranjeros que soltaron el cinturón de una virgen para contaminarla, desnudaron su cadera para avergonzarla y profanaron su seno para infamarla. Lo que tú dijiste, que no se haga eso, eso hicieron. Por eso, tú entregaste sus jefes a la muerte y dispusiste que su lecho, ya enrojecido por su engaño, fuera con engaño ensangrentado. A los esclavos los heriste con sus señores, y a los señores con sus tronos. Tú entregaste sus mujeres al pillaje, sus hijas a la cautividad, y todos sus despojos como presa para tus hijos amados, aquellos que se encendieron por tu celo, abominaron la contaminación de su sangre, y te invocaron en ayuda. Oh Dios, Dios mío, escúchame que soy una viuda. Tú dispusiste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, y estableciste el presente y el futuro que se pliegan a tu voluntad. Tus designios se presentan diciendo: aquí estamos, porque todos tus caminos están dispuestos, y tus decisiones son conocidas de antemano. Pues bien, los asirios han aumentado su poder, alardean de sus caballos y de sus jinetes, presumen de la fuerza de su infantería, ponen su esperanza en el escudo, la lanza, el arco y la honda, y no reconocen que tú eres el Señor quebrantador de guerras. Tu nombre es el Señor. Que tu poder acabe con su fuerza, derriba su brío con tu furor. Porque quieren profanar tu santuario, contaminar la morada donde descansa tu glorioso nombre y cortar con la espada el cuerno de tu altar. Considera su soberbia, envía tu ira sobre sus cabezas, pon en mi mano, que soy viuda, la fuerza para hacer lo que me he propuesto. Hiere con la astucia de mis labios al esclavo con el Señor y al Señor con su siervo. Abate su altivez por obra de una mujer. Porque tu poder no descansa en la multitud de soldados, ni tu superioridad en los hombres fuertes, sino que eres el Dios de los humildes, ayuda de los más débiles, protección de los enfermos, amparo de los desvalidos, salvación de los desesperados. Sí, sí, oh Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y la tierra, Creador de las aguas, Rey de todas tus criaturas. Escucha tú mi plegaria y permite que mi palabra y mi engaño sean llaga y golpe para ellos, que tramaron planes crueles contra tu alianza, contra tu templo consagrado, contra el alto monte de Sión y contra la mansión donde residen tus hijos. Haz que todo tu pueblo y toda tu tribu sepan que tú eres Dios, el Dios de todo poder y fuerza, y que no hay otro protector de la estirpe de Israel, sino tú. Capítulo 10. En cuanto Judith dejó de clamar al Dios de Israel y concluyó su súplica, se incorporó. Llamó a su doncella y bajó a la casa en que permanecía los sábados y los días de fiesta. Se despojó del saco con que se había ceñido, se quitó el vestido de viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con óleo perfumado, se peinó los cabellos y se puso una diadema y los vestidos de cuando era feliz, los que llevaba en vida de su marido Manasés. Además se calzó las sandalias y se colocó todos sus adornos, collares, brazaletes, anillos y pendientes. Se engalanó para seducir a todos los hombres que la miraran. Luego entregó a su criada un odre de vino y una alcuza de aceite. Llenó una alforja de harina tostada, de higos secos y de panes puros.
envolvió todos estos recipientes y los cargó sobre su espalda. Cuando se disponía a salir por la puerta de la ciudad de Betulia, se encontraron a Ocías, que estaba allí con los ancianos de la ciudad, Cabris y Carmis. Estos, al verla con distinto semblante y con otra vestimenta, se asombraron por su extraordinaria belleza y le dijeron: «Que el Dios de nuestros padres te otorgue su favor y te conceda llevar a cabo tus propósitos para honra de los hijos de Israel y glorificación de Jerusalén». Ella adoró a Dios y les replicó: «Ordenad que me abran la puerta de la ciudad para que pueda salir a dar cumplimiento a vuestras palabras». Ellos ordenaron a los jóvenes que abrieran. Cuando lo hicieron, Judith salió acompañada por su doncella. Los hombres de la ciudad no dejaron de mirarla hasta que bajó del monte, atravesó el valle y la perdieron de vista. Mientras ellas marchaban por el valle en línea recta, le salió al encuentro una patrulla de vigilancia de los asirios. La detuvieron y le preguntaron: «¿De quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?». Ella contestó: «Soy una hija de los hebreos y huyo de su presencia, porque están a punto de entregarse a vosotros para ser devorados. Me dirijo a la presencia de Holofernes, comandante supremo de vuestro ejército, para pronunciar palabras de verdad y mostrarle el modo de apoderarse de toda la zona de la montaña, sin que perezca uno solo de sus hombres, ni una sola vida». Los soldados, al oír sus palabras y viendo su aspecto, que era para ellos de una belleza asombrosa, le dijeron: «Por bajar con diligencia a la presencia de nuestro Señor, has salvado tu vida. Ahora dirígete a su tienda. Algunos de los nuestros te acompañarán hasta ponerte en sus manos. Cuando estés delante de él, que no tema tu corazón. Cuéntale lo que has dicho y te tratará bien». Entonces escogieron 100 hombres de los suyos que la escoltaron junto con su doncella y la condujeron a la tienda de Holofernes. Entretanto, todo el campamento se reunió porque se había difundido entre las tiendas la noticia de su llegada. Así que vinieron y la rodearon mientras ella estaba fuera de la tienda de Holofernes, esperando que le anunciaran su llegada. Estaban asombrados por su hermosura, y gracias a ella, se admiraban de los hijos de Israel, ya que cada uno le decía al de al lado: «¿Quién puede despreciar al pueblo que posee tales mujeres? Es mejor no dejar vivo ni uno solo de sus hombres, porque si los dejamos, podrían seducir a toda la tierra». Los de la escolta de Holofernes salieron con todos sus siervos y la introdujeron en la tienda. Holofernes estaba descansando en su lecho, bajo un baldaquino bordado de púrpura, oro, esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron que ella estaba allí, y salió a la entrada de la tienda precedido por lámparas de plata. Cuando Judith se presentó delante de él y de sus siervos, todos se asombraron de su hermosura. Ella se postró rostro en tierra para adorarlo, y los siervos la levantaron. Capítulo 11. Entonces Holofernes le dijo: «Estate tranquila, mujer, y que tu corazón no tema, porque yo no voy a hacer daño a nadie que haya aceptado servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Si tu pueblo que vive en la montaña no me hubiera menospreciado, no habría levantado contra él mi lanza, pero ellos mismos se lo han buscado. Ahora pues, dime por qué motivo has huido de ellos y has venido entre nosotros, porque ciertamente has buscado la salvación. Ten ánimo, seguirás con vida esta noche y las siguientes, porque nadie te hará daño. Al contrario, se te tratará bien, como se hace con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor». Judith le replicó: «Escucha con atención las palabras de tu sierva y permite que tu sierva hable en tu presencia. No voy a mentir a mi señor esta noche. Si haces caso a las palabras de tu sierva, Dios llevará felizmente a cabo tu empresa, y mi señor
no fallará en ninguno de sus propósitos. Larga vida a Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y larga vida al poder de aquel que te ha enviado para dirigir a todo viviente. Porque por obra tuya no le sirven solo los hombres, sino que también las fieras del campo, el ganado y las aves del cielo vivirán para Nabucodonosor y toda su casa, gracias a tu fuerza. Porque hemos oído hablar de tu sabiduría y de las hábiles astucias de tu ingenio. Toda la tierra sabe que tú eres el único bueno en todo el reino, poderoso en ciencia y admirable por tus hazañas de guerra. En cuanto al discurso que pronunció Agior en tu consejo, hemos oído sus palabras, porque los hombres de Betulia le acogieron, y él les relató todo lo que había dicho delante de ti. Por eso, soberano Señor, no minusvalores sus palabras, pondéralas en tu corazón, porque son verdaderas. Pues nuestra estirpe, mientras no peque contra su Dios, no será castigada ni dominada por la espada. Ahora bien, para que mi Señor no quede decepcionado y sin éxito, sepa que la muerte caerá sobre sus personas, pues se ha apoderado de ellos el pecado con el que exasperan a su Dios cuando se apartan del camino. Como les faltan los alimentos y se les ha acabado el agua, han decidido echar mano de sus animales y consumir todo lo que Dios, por medio de sus leyes, les ha prohibido comer. También han decidido hacer uso de las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite, reservados y consagrados para los sacerdotes que ofician en Jerusalén, en presencia de nuestro Dios, que no es lícito a nadie del pueblo ni siquiera tocar con las manos. Como los que viven allí hicieron lo mismo, han enviado hombres a Jerusalén para que vuelvan con el permiso del Consejo de Ancianos. Cuando les llegue y lo pongan en práctica, aquel día serán entregados en tus manos para su destrucción. Por eso yo, tu sierva, sabiendo todo esto, he huido de su presencia y Dios me ha enviado a cumplir contigo empresas que dejarán asombrada a toda la tierra, a todos los que las escuchen. Pues tu sierva es piadosa con Dios y sirve de noche y de día al Dios del cielo. Ahora permaneceré a tu lado, mi Señor, y cuando llegue la noche tu sierva saldrá al valle y rogaré a Dios para que me diga cuándo habrán cometido sus pecados. Entonces vendré y te lo manifestaré. Saldrás con todo tu ejército y no habrá entre ellos quien pueda resistirte. Te conduciré a través de Judea hasta llegar delante de Jerusalén, y pondré tu sede en medio de ella. Tú los conducirás como ovejas sin pastor, y ningún perro ladrará delante de ti, porque todo esto se me ha comunicado según mi poder profético, me ha sido manifestado, y yo he sido enviada para anunciártelo. Sus palabras agradaron a Holofernes y a todos sus ministros, que se asombraron de su sabiduría y dijeron: de un extremo a otro de la tierra no hay mujer que se le pueda comparar ni en hermosura ni en talento al hablar. Entonces Holofernes le dijo: Dios hizo bien al enviarte delante del pueblo para proporcionar una fuerza poderosa a nuestras manos y la perdición a los que despreciaron a mi Señor. Ahora tú, que eres hermosa y hábil de palabra, si haces lo que has dicho, tu Dios será mi Dios, permanecerás en la casa del rey Nabucodonosor, y tu fama llegará a toda la tierra. Capítulo 12. A continuación mandó que la condujeran al lugar donde tenía guardados sus objetos de plata, ordenando que le prepararan la mesa con sus propios alimentos y le dieran a beber de su propio vino. Pero Judith replicó: no comeré de ellos, no sea que cometa alguna ofensa. Que me sirvan los alimentos que he traído conmigo. Holofernes entonces le dijo: si lo que has traído contigo se termina, ¿dónde podremos conseguirte otros alimentos parecidos? Entre nosotros no hay nadie de tu raza. Pero Judith le replicó: por tu vida, señor mío, que no acabará tu sierva lo que tengo conmigo, antes de que el Señor cumpla por mi mano lo que ha establecido.
Los ministros de Holofernes la llevaron a la tienda y durmió hasta la medianoche. A primera hora de la mañana se levantó y envió a decir a Holofernes: «Que mi señor ordene que se permita a su sierva salir para la oración». Entonces Holofernes ordenó a los de la escolta que no se lo impidieran. Ella permaneció en el campamento 3 días. Salía de noche hacia el valle de Betulia y se lavaba en la fuente de agua que había en el campamento. Cuando salía del agua, rogaba al Señor Dios de Israel que mantuviera recto su camino para glorificación de los hijos de su pueblo. Luego volvía purificada y permanecía en la tienda hasta que le servían su alimento por la tarde. El cuarto día, Holofernes organizó un festín solo para sus siervos sin invitar a ninguno de los funcionarios, y dijo a Bagoa, el eunuco que estaba al mando de todos sus asuntos: «Anda y convence a la mujer hebrea que está contigo para que venga aquí y coma y beba con nosotros. Sería una vergüenza para nuestra reputación si despedimos a una mujer como ella sin haber disfrutado de su compañía, porque si no la seducimos, se burlará de nosotros». Bagoa salió de la presencia de Holofernes, fue a la tienda de ella y le dijo: «Que esta hermosa doncella no se niegue a ir con mi señor para ser glorificada en su presencia, beber vino en nuestra compañía con alegría y ser en el día de hoy como una de las hijas de los asirios que viven en la casa de Nabucodonosor». Judith le contestó: «¿Quién soy yo para oponerme a mi señor? Haré enseguida todo lo que sea de su agrado, y esto será mi alegría hasta el día de mi muerte». Acto seguido se levantó y se engalanó con el vestido y todos los adornos femeninos. Su doncella, adelantándose, extendió sobre el suelo delante de Holofernes las pieles que había recibido de Bagoa, para que todos los días comiera recostada sobre ellas. Cuando Judith entró y se recostó, Holofernes quedó fascinado por ella. Su alma se turbó y se llenó de deseos de estar con ella, porque desde el día en que la vio, buscaba la ocasión de seducirla. Entonces Holofernes le dijo: «Bebe y diviértete con nosotros». Judith le contestó: «Sí beberé, señor, porque hoy mi alma se siente más enaltecida que en todos los días de mi vida». Así pues, comió y bebió delante de él lo que su doncella había preparado. Holofernes se alegró por su presencia y bebió muchísimo vino, tanto como no había bebido nunca en un solo día desde que nació. Capítulo 13. Cuando se hizo de noche, sus siervos se apresuraron a retirarse. Bagoa cerró la tienda desde fuera e hizo que los que le asistían se alejaran de la presencia de su señor. Todos se fueron a la cama cansados por la gran cantidad de vino que habían bebido. En la tienda solo quedó Judith con Holofernes, que estaba tendido sobre su cama saturado de vino. Entonces Judith mandó a su doncella que permaneciera fuera de su dormitorio y vigilara su salida como todos los días, porque le había dicho que iba a salir para hacer su oración. También se lo había mencionado a Bagoa. Todos se habían marchado de allí, y nadie, pequeño o grande, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama de Holofernes, dijo en su corazón: «Señor Dios de todo poder, mira en esta hora la obra de mis manos para glorificación de Jerusalén, porque ahora es el momento de preservar tu heredad y de dar cumplimiento a mi propósito de destruir a los enemigos que se han levantado contra nosotros». Luego se acercó a la columna de la cama que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su alfanje, se arrimó a la cama y agarrándole por el cabello dijo: «Dame fuerza, Señor Dios de Israel, en el día de hoy». Entonces, con toda su fuerza le asestó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. A continuación hizo rodar su cuerpo fuera del lecho y arrancó la cortina de las columnas. Poco después,
salió y entregó la cabeza de Holofernes a su doncella, que la escondió en la alforja de los alimentos. Las dos salieron juntas, como de costumbre, para hacer oración. Atravesaron el campamento, rodearon aquel valle, subieron por la ladera del monte de Betulia y llegaron a las puertas de la ciudad. Entonces Judith desde lejos gritó a los guardias de las puertas: «¡Abrid! ¡Abrid la puerta! Dios, el Dios nuestro, está con nosotros para seguir demostrando su poder en Israel y su fuerza contra los enemigos, como lo ha hecho hoy». Entonces, cuando los hombres de la ciudad oyeron su voz, bajaron rápidamente a la puerta de su ciudad y avisaron a los ancianos de la ciudad. Y todos, desde el pequeño hasta el grande, se acercaron corriendo, pues les resultaba asombroso que hubiese vuelto. Abrieron la puerta, las acogieron y encendiendo un fuego para alumbrar, las rodearon. Judith les dijo con gran voz: «Alabad a Dios, alabad, alabad a Dios, porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, sino que por mi mano ha herido a nuestros enemigos esta noche». Y sacando la cabeza de la alforja la enseñó diciendo: «Aquí está la cabeza de Holofernes, gran capitán del ejército asirio, y esta es la cortina bajo la que yacía en su ebriedad. El Señor le ha golpeado por mano de una mujer. Que viva el Señor que me ha protegido en el camino que he recorrido, porque la seducción de mi rostro le ha perdido, sin que haya cometido conmigo pecado alguno que me contaminara y avergonzara». Todo el pueblo se llenó de asombro y rostro en tierra, adoraron a Dios diciendo con una sola voz: «Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado en el día de hoy a los enemigos de tu pueblo». Ocías entonces dijo a Judith: «Bendita seas tú de parte de Dios Altísimo, hija, por encima de todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios, que creó los cielos y la tierra, que te ha guiado para herir en la cabeza al príncipe de nuestros enemigos. Porque la esperanza que tú has tenido no se alejará del corazón de los hombres que se acuerden para siempre del poder de Dios. Que Dios te conceda esto para exaltación eterna, que te llene de bienes, ya que no dudaste en poner en peligro tu vida a causa de la humillación de nuestro pueblo, sino que nos has librado de nuestra perdición, portándote rectamente delante de nuestro Dios». Capítulo 14. Judith les replicó: «Escuchadme, hermanos, tomad esta cabeza y levantadla sobre las defensas de vuestra muralla. Cuando brille la aurora y salga el sol sobre la tierra, que cada uno tome sus armas y que todo hombre valiente salga fuera de la ciudad. Iniciad la acción contra ellos, haciendo como si quisierais bajar a la llanura contra la primera línea de los asirios. Pero no bajéis. Ellos tomarán sus armas y correrán hacia su campamento para despertar a los comandantes del ejército de Asiria. Se dirigirán a la tienda de Holofernes y no lo encontrarán. Entonces se llenarán de terror y huirán delante de vosotros. Entonces vosotros y todos los habitantes de todas las comarcas de Israel los perseguiréis y los aniquilaréis en su retirada. Pero antes de poner por obra esto, llamadme a Ahior el amonita, para que vea y reconozca al que menospreció la casa de Israel y le envió a nuestra ciudad para encontrar la muerte». Llamaron pues a Ahior a la casa de Ocías. Al llegar y ver la cabeza de Holofernes en mano de un hombre en la asamblea del pueblo, cayó de bruces desvanecido. En cuanto le levantaron, se postró a los pies de Judith y la adoró diciendo: «Bendita seas tú en todo el campamento de Judá y entre todos los pueblos, que cuando oigan tu nombre se sobrecogerán. Ahora pues, cuéntame todo lo que has hecho en estos días». Entonces Judith le contó delante del pueblo todo lo que había hecho, desde el día en que se marchó hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando terminó de hablar, el pueblo clamó con gran voz y dio gritos de alegría en la ciudad. Ahior, viendo todo lo que había hecho el Dios de Israel,
creyó en Dios con todas sus fuerzas, se hizo circuncidar porque era incircunciso y fue incorporado a la casa de Israel hasta el día de hoy. Cuando salió el sol, después de haber colgado la cabeza de Holofernes en la muralla, cada hombre tomó sus armas y salieron por grupos hacia los caminos que subían al monte. Cuando los vieron los asirios, enviaron mensajeros a sus comandantes. Estos fueron a avisar a los jefes de tropa, a los tribunos y a todos los mandos. Después, se reunieron delante de la tienda de Holofernes y dijeron al que administraba todos sus asuntos: «Despierta a nuestro señor, porque esos esclavos se han atrevido a bajar para luchar contra nosotros para su completa perdición». Bagoa entró y le llamó desde la cortina a la entrada de la tienda, pues pensaba que Holofernes estaba durmiendo con Judith. Pero como nadie contestaba, abrió. Entró en el dormitorio y lo encontró muerto, tumbado sobre una estera y sin cabeza. Gritó con fuerza, llorando, gimiendo, dando fuertes voces y rasgándose las vestiduras. A continuación, entró en la tienda donde estaba custodiada Judith, pero no la encontró. Entonces se dirigió a la muchedumbre y gritó: «Estos esclavos nos han traicionado. Una sola mujer de los hebreos ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Mirad, Holofernes yace en tierra y su cabeza no está». Cuando los capitanes del ejército asirio oyeron estas palabras, rasgaron sus túnicas, su alma se quedó confundida, y sus gritos y voces se elevaron con muchísima fuerza en medio del campamento. Capítulo 15. Los que estaban en las tiendas al oírlo, se quedaron estupefactos por lo sucedido, y fueron presa del pánico y del miedo. No había hombre capaz de permanecer firme al lado de sus compañeros. Todos se dispersaron al mismo tiempo y huyeron por todos los caminos de la llanura y de la montaña. También los que habían acampado en la zona montañosa alrededor de Betulia se dieron a la fuga. Entonces los hijos de Israel y todos los que estaban preparados para la pelea se lanzaron contra ellos. Ocías envió mensajeros a Betomestaim, a Bebai, a Coba, a Cola y a todas las regiones de Israel, para que anunciaran lo que había sucedido y para que todos salieran a luchar contra los enemigos para aniquilarlos. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, atacaron todos al mismo tiempo, destruyéndolos hasta Coba. También acudieron desde Jerusalén y desde toda la montaña, porque les había llegado la noticia de lo sucedido en el campamento de sus enemigos. Los que estaban en Galaad y en Galilea acometieron contra ellos desde los flancos, ocasionando una gran matanza hasta llegar más allá de Damasco y de sus alrededores. Los habitantes que habían quedado en Betulia asaltaron el campamento asirio, lo saquearon y se hicieron con grandes riquezas. Los hijos de Israel, a la vuelta de la matanza, se apoderaron de lo que quedaba. Las aldeas y las fincas de la montaña y de la llanura también consiguieron un gran botín, porque había muchísimos bienes. Entonces el sumo sacerdote Joaquim y el consejo de los ancianos de Israel que vivían en Jerusalén fueron a contemplar los bienes que el Señor había otorgado a Israel y a ver a Judith y felicitarla. Cuando llegaron a donde ella, la bendijeron todos al mismo tiempo, diciéndole: «Tú eres la exaltación de Jerusalén, la gran gloria de Israel, el gran honor de nuestra gente. Hiciste todo esto por tu mano, has otorgado grandes bienes a Israel, y Dios se ha complacido en ellos. Bendita seas tú de parte del Señor Todopoderoso por siempre jamás». Y todo el pueblo dijo: «Así sea». Todo el pueblo estuvo durante 30 días saqueando el campamento. A Judith le entregaron la tienda de Holofernes, todos sus objetos de plata, los lechos, los recipientes y todos los muebles. Ella los recogió, cargó su mula,
preparó sus carros y amontonó las cosas encima. Todas las mujeres de Israel fueron corriendo a verla, la bendijeron y formaron un coro en torno a ella. Y tomando unas ramas de tirso en la mano, las distribuyó a las mujeres que estaban a su lado. Ella y las que le acompañaban se coronaron con coronas de olivo. Judith marchó delante de todo el pueblo dirigiendo el coro de todas las mujeres, mientras todos los hombres de Israel la seguían revestidos con sus armas, llevando coronas y entonando himnos. Entonces Judith cantó esta alabanza en medio de todo Israel, y todo el pueblo coreaba con fuerza ese himno. Capítulo 16. Judith dijo: Alabad a mi Dios con tambores, celebrad al Señor con platillos, componed para él un salmo nuevo, ensalzadlo, invocando su nombre. El Señor, el Dios que quiebra las guerras y pone sus tiendas en medio del pueblo, me libró de las manos de mis perseguidores. Vino Asur de los montes del norte, vino con fuerzas a millares, tal multitud que colmaban quebradas, sus caballos cubrían collados. Hablaba de prender fuego a mis tierras, de pasar a espada a mis muchachos, de estrellar contra el suelo a mis niños de pecho, de entregar como botín a mis adolescentes y de raptar a mis jóvenes doncellas. El Señor Todopoderoso los confundió por medio de una mujer. Su héroe no sucumbió ante los jóvenes ni lo golpearon hijos de titanes, sino que Judith, la hija de Merarí, con la belleza de su rostro lo dejó paralizado. Se quitó sus vestidos de luto para aliviar a los que sufrían en Israel. Ungió su rostro con perfume, ciñó sus cabellos con diadema y se vistió de lino para seducirlo. Sus sandalias le robaron los ojos, su belleza cautivó su alma, y el alfanje atravesó su cuello. Los persas temblaron por su audacia, y los medos se pasmaron de su arrojo. Entonces gritaron mis humildes y se llenaron de miedo. Mis débiles los aterrorizaron. Alzaron su voz y los pusieron en fuga. Hijos de muchachas los atravesaban. Como a hijos de prófugos los herían en la huida, perecieron en la batalla de mi Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, eres grande y glorioso, admirable en tu poder, invencible. Que te sirvan todas tus criaturas, pues hablaste y fueron hechas, enviaste tu espíritu y existieron, y nada se resiste a tu voz. Los montes desde sus cimientos se confundirán con las aguas, y las rocas como cera se derretirán en tu presencia. Pero a los que te temen, tú les serás propicio. De poco valen los sacrificios de suave olor, y de nada toda la grasa de los holocaustos. Pero el que teme al Señor será grande siempre. Ay de las gentes que se alzan contra mi raza. El Señor Todopoderoso los castigará el día del juicio. Entregará sus carnes al fuego y los gusanos, y llorarán en el dolor por siempre. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios y después de que el pueblo se hubiera purificado, ofrecieron sus holocaustos, ofrendas voluntarias y dones. Judith depositó allí todos los objetos de Holofernes que el pueblo le había dado, y la cortina que ella misma había tomado de su dormitorio. Todo lo entregó a Dios en anatema. El pueblo permaneció regocijándose en Jerusalén delante del santuario durante 3 meses. Judith se quedó con ellos. Después de aquellos días, cada uno volvió a su heredad. Judith marchó a Betulia y permaneció al frente de sus bienes. Llegó a ser a lo largo de su vida famosa en toda la tierra. Muchos hombres fueron sus pretendientes, pero desde el día en que Manasés, su marido, murió y se reunió con su pueblo, nunca la conoció ningún varón. Su fama continuó creciendo enormemente y pasó la vejez en la casa de su marido hasta la edad de 105 años. Dejó en libertad a su criada.
Murió en Betulia y la enterraron en la cueva de su marido Manasés. La casa de Israel la lloró 7 días. Antes de morir, repartió sus posesiones entre todos los parientes de su marido Manasés y entre los parientes de su familia. Y no hubo ya quien infundiera miedo a los hijos de Israel en los días de Judith, ni mucho tiempo después de su muerte.